32, versículo 22 en adelante. Versículo 22. Cuando usted lo tenga, me regala un fuerte amén y nos ponemos en pie como reverencia a su palabra. Y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó del vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me has preguntado por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hasta acá vamos a leer y oremos. Y en esta mañana quiero compartir este tema: lucha por tu bendición. Oremos y que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Bendito Señor Jesús, esta mañana yo te doy gracias, Padre Santo, el enorme privilegio que tú me das de estar en tu casa. Yo no tengo cómo pagarte todas tus bendiciones, Señor. Cada día, Señor, lo poquito que hacemos es en señal de amor, de gratitud, el congregarnos, el hablar de ti a otras personas, Señor, el trabajar en tu obra en las diferentes áreas. Lo hacemos porque te amamos, Señor, el congregarnos, porque reconocemos que sin ti no somos nada. Bendice a este pueblo que se ha congregado este día. A los que no están, Señor, si es por salud, sé tú ayudándoles. Si es desánimo, sé tú dando las fuerzas, mi amado Rey. Porque todos necesitamos buscarte y luchar por nuestra bendición. Habla, Señor, y ayúdame a comunicar este mensaje tal y cual lo pusiste en mi corazón. Habla, Señor, y que tu palabra no regrese vacía y todos demos fruto conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos todo y decimos amén. Así puede tomar su lugar esta preciosa mañana. Todos recordamos la historia de Jacob. De eso precisamente estaba hablando estas escrituras que leímos. Su encuentro con Dios no fue en el mejor momento. Usted se recuerda cuando Jacob iba huyendo a la familia de su madre. ¿Por qué él iba huyendo? ¿Por qué él iba con desesperanza? ¿Por qué él se sentía angustiado? La Biblia dice que Jacob engañó a su padre y con astucia logró que su padre le diera la bendición que era para su hermano, es decir, la bendición de la primogenitura. Y Esaú se enojó tanto y dice la Biblia que Esaú le dijo: yo te voy a matar, Jacob. Te prometo que te voy a matar porque tú has robado mi bendición, la bendición de mi padre. Y el error de Jacob quizás fue no esperar el tiempo de Dios, porque si usted se recuerda episodios antes, Esaú menospreció la bendición de la primogenitura y la vendió a Jacob por un plato de lentejas, por un plato de comida. Él menospreció esa bendición. Quizás no fue la forma de Jacob el obtenerla así, engañando, siendo tramposo y engañando aún hacia su propio padre. Y por eso Esaú se enojó. Y vemos cómo en el momento que Dios se le aparece a Jacob, fue un momento que él iba decepcionado de la vida, porque él sabía que iba huyendo de casa y quizás nunca más iba a volver a ver a sus padres con vida, porque ya eran ancianos, porque su hermano había prometido que lo iba a matar. Génesis 28 del 10 en adelante vamos a leer unos cuantos versículos nada más para que escuchemos y recordemos este episodio donde
Jacob iba huyendo de su hermano. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que te estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que te haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. En un momento de angustia, el Señor se le aparece a Jacob. Jacob no era el mejor personaje. Jacob no era alguien de las que las personas quisieran estar con él, pero la Biblia dice que fue en ese momento que el Señor se le apareció a Jacob cuando él no tenía esperanza, y le da la misma promesa que le había dado a su abuelo y a su papá. Imagínense, de dos hermanos que salieron, de alguien que engañó, de alguien que había engañado a su padre. Aún así, Dios vio algo bueno en la vida de Jacob. Hermanos, no importa cómo haya sido nuestro pasado, lo que importa es lo que somos en las manos de Dios. Las promesas que Él ha dado a nuestras vidas, siempre y cuando usted y yo permitamos que sus promesas se cumplan en nuestras vidas, y permitamos que Él cambie todo lo malo por cosas buenas. Es ahí donde vamos a obtener la bendición de nuestro Señor Jesús para nuestras vidas. Él obtuvo la bendición de su padre, de su abuelo, para ser alguien grande. Al pasar de los años, la Biblia dice que él llegó a un lugar donde conoció, hace poco se nos predicaba de eso, donde él conoció a Raquel y a Lea, que él se enamoró de Raquel, y recordamos que la prédica de nuestro pastor que hablamos. Recordamos esa prédica que él dio a nuestras vidas, pero imagínense cómo iba el proceso. Él llega a un lugar, Dios lo comienza a respaldar porque encontró un lugar donde él podía tener un hogar. Su tío le dio lugar donde vivir. Luego él hace un trato con su tío: yo voy a trabajar por ti. Y Dios bendecía al lugar donde él estaba, porque era una promesa que Dios le había dado. Yo te voy a bendecir, Jacob. Jacob no tenía nada, hermanos. Jacob no tenía nada en ese momento. ¿Y sabe cuál era la bendición más grande que Dios le dio? Preservar la vida y encontrar un lugar donde él pudiera estar y encontrar paz en su corazón. Jacob estuvo allí por muchos años, y dice la Biblia, si usted lee la historia de Jacob, su suegro intentó engañarlo muchas veces. Le decía: estas ovejas van a ser tuyas, cuando él ya había pagado los 14 años por las dos hijas. Le dijo: ¿y ahora qué voy a hacer? No te preocupes, te voy a dar un salario. Él trabajó 14 años por sus hijas, es decir, que todo lo que Jacob cuidaba era de su suegro. Pero llegó un momento cuando él pagó los 14 años, viene el suegro y le dice: todas las ovejas que salgan pintillas van a ser tuyas. Y viene, mire, por casualidad y providencia divina, porque Dios estaba obrando, todas las ovejitas que nacían eran de esa seña, venían con esa marca. Era porque Dios lo estaba bendiciendo. Viene el suegro, y donde miraba que todas las ovejas eran así, ¿sabes qué? Hoy van a ser diferentes. Y Dios siempre hacía que las ovejas nacieran según el suegro quería cambiarle. El suegro le hizo muchas trampas. Con el tiempo él tenía mucha bendición, muchas ovejas, muchas vacas, muchos criados, porque Dios lo había bendecido en el área material. Luego él comienza a tener problemas con su suegra.
y sus cuñados, porque dicen, ¿sabes qué, papá? Las riquezas de Jacob son tuyas, te pertenecen a ti. Dios esas riquezas no son de él, son tuyas, pero lo que no entendían era que Dios estaba con Jacob, porque ellos no conocían al Dios Todopoderoso, ellos servían a otros dioses, menos al Dios de Jacob, de Isaac y de Abraham. Ellos no conocían y entonces empezaron a tener problemas y Jacob entendió que él tenía que regresar a casa. ¿Sabe, hermanos? Esta era una angustia para Jacob, regresar a su casa, porque él salió de ahí con problemas, él salió con una promesa de muerte de su hermano. Y el tomar esta decisión de volver a la casa de sus padres significaba que se iba a enfrentar con su pasado. Se iba a enfrentar con aquel que le dijo, te voy a matar, Jacob, porque tú robaste mi bendición. Pero ya no podía estar en la casa de su suegro, porque su suegro ya sentía envidia y sentía cólera en contra de Jacob. A sentir angustia porque dice, no sé cómo lo que me voy a enfrentar allá. Pero Dios siempre le daba a él la sabiduría, le daba inteligencia, él tenía mucha astucia. Dice la Biblia que comenzó a separar su familia. Primero puso a una familia acá, a otra, porque él tenía mucha familia. Usted se recuerda, sus dos esposas, las dos siervas. En total para este entonces él tenía 11 hijos. Y aparte toda la bendición que llevaba de regreso. Y dice la Biblia que él lo primero que hizo fue mandar emisarios a encontrar a su hermano, porque su hermano, cuando supo que Jacob regresaba, ¿sabe lo que hizo Esaú? Se fue al encuentro de su hermano. ¿Y sabe cómo lo esperaba Esaú? Con 400 hombres que estaban dispuestos a destruir a Jacob. Y Jacob viene, alguien que era pensaba bien las cosas, manda regalos a su hermano y le dice, ¿sabes qué, Esaú? Esto lo manda mi señor Jacob para ti, en señal de agradecimiento, en señal de amor, y les mandó muchos emisarios. Regresan los emisarios a Jacob y le dice, mi señor, su hermano Esaú viene a tu encuentro, pero viene con 400 hombres. Usted se imagina la aflicción que Jacob tenía en su corazón al saber que podía perder todo en un instante, que podía perder, quizás las cosas materiales no eran lo más importante para él, sino su familia, hermano. Y eso debemos de entenderlo. Yo sé que muchas veces usted y yo nos confundimos y creemos que lo material son bendiciones. No, sí es cierto, es parte de la bendición, pero lo más importante es a veces ni lo contemplamos. Muchos cuando hemos estado enfermos sabemos que la salud es la bendición más grande que tenemos. La provisión de tener por lo menos frijoles y queso en la comida. Cuando no hay nada, sabemos que tener eso es una bendición. Pero muchas veces nos vemos y vemos lo más grande y vemos cosas que quizás algunos nunca las vamos a tener. Quizás nunca vamos a tener un carro de lujo, pero hermanos, tenemos 2 pies. Imagínense, no tuviéramos estos pies para caminar, ¿qué fuese de nosotros? Y hay mucha gente que está en silla de ruedas, que está en hospitales, subsistiendo de todo lo que hay allí. Pero usted y yo, a pesar de todo, hermano, Él nos sostiene. Y esa es la mayor bendición que usted y yo tenemos hoy en día. Y sabe, lamentablemente, como les digo, le hemos dado una mala interpretación a lo que es bendición. Jacob buscaba simplemente una palabra, porque le dijo, él era bendecido económicamente, él tenía mucho en ese entonces, pero él necesitaba una palabra que viniera de parte de Dios. Y le dijo al ángel, yo no te voy a dejar hasta que me bendiga. No te suelto, le dijo, hasta que me bendiga. Y dice la Biblia que él luchó toda la noche. Y el ángel le dijo, suéltame porque ya raya el alba. Es decir, ya está amaneciendo, suéltame. Y viene Jacob, le dice, no te suelto si no me bendices. Y viene el ángel y le pregunta por su nombre, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jacob. Jacob significa embustero, Jacob significa engañador, usurpador. Y le da el nuevo nombre. Ya no será tu nombre Jacob, le dijo,
tu nombre será Israel. Hermanos, qué bendición más grande la que tuvo Jacob. Hermanos, y si usted lo vemos ahora en día, bueno, solo era una palabra, solo le cambió el nombre, podemos decir, si lo vemos simplemente así. Pero no, le cambió el nombre. Tú ya no vas a ser embustero, Jacob. Tú ya no vas a engañar, Jacob. Ahora tu nombre será Israel, que significa el que lucha con Dios o el que se enfrenta a Dios y no fue vencido. Jacob obtuvo una palabra, hermano. ¿Sabe? Dios cada día nos bendice a través de su palabra. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que la iglesia ya no estamos leyendo su santa palabra. En esta Biblia, hermanos, hay más de 8,000 promesas para nosotros. Y la iglesia no las estamos haciendo nuestras porque no las estamos leyendo. Y muchas veces, aunque las leamos, no las estamos creyendo. No es cierto que el Señor ha dicho que Él nos va a bendecir, que Él nos va a sanar, que Él va a estar con nosotros a pesar que pasemos por el fuego, dice que pasemos por diversas dificultades. Esa es una promesa grande. Pero ¿qué pasa cuando usted y yo estamos en la angustia? Es ahí donde olvidamos la palabra de Dios. Hermanos, su palabra debe sostenernos. Jacob dijo, yo no te suelto. ¿Y cuál fue la bendición que le dio? Una palabra a su vida. Hermanos, Dios. Muchas veces olvidamos que la bendición más grande es tenerle a Él, servirle a Él. Les tengo noticias y les recuerdo, todo lo material es perecedero. Cuando usted se muera no se va a llevar nada. Cuando yo me muera no me voy a llevar nada, hermano. Así que cuidemos lo más importante que usted y yo tenemos, primeramente es nuestra salvación. Yo quiero estar en una eternidad con Él. Yo no me quiero ir a una perdición, hermanos. Porque si descuidamos esa bendición que Él nos ha dado ya, usted y yo podemos perderla. Bendición más que material significa, hermanos, estar en paz, estar bien con nuestro Señor Jesucristo. Es un deseo de bienestar, de protección, de prosperidad, de estar en paz, hermanos. Si queremos bienes materiales y no es malo. Lo malo es enfocarnos solo en lo material y dejar de un lado lo más importante, que es lo espiritual. Lucha por tu bendición, es la prédica de este día. Hermanos, no nos cansemos de luchar por la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. No nos afanemos tanto por las cosas que son perecederas, afanémonos más por lo espiritual, hermano. Un día, como les digo, ni usted ni yo vamos a estar. Recuerdo una historia que nuestro pastor contaba de Alejandro el Grande, creo que fue. Él conquistó muchos territorios, hermano. Él tuvo muchas riquezas en su vida. Pero cuando murió, él dijo, cuando me muera, por favor, saquen mis manos del ataúd y pongan monedas en mis manos y que vayan cayendo, para que al final sepan, dice, que yo nada me llevo de este mundo. Al final todas sus riquezas quedaron, sus descendientes se pelearon por todas sus riquezas, hermanos. No les digo que no luchen por tener cosas buenas, sí, hermanos, pero no pongan nada de lo material antes de lo espiritual, porque el día que nos vayamos, lo que usted y yo vamos a sacar de este mundo, no como Alejandro el Grande que no sacó nada, usted y yo sí vamos a sacar la salvación de nuestras almas si perseveramos y somos obedientes a su palabra hasta el final. No a medio camino, sino hasta el final. ¿Y cuándo va a ser eso, hermano? Cuando el Señor nos llame. Yo no sé si el Señor me va a llamar mañana, lo va a llamar mañana a usted. ¿Qué debemos de hacer? Estar listos y preparados, luchando por esa bendición. Jacob luchó por una palabra y luchó, hermanos, y no soltó al ángel. Dice la Biblia que el ángel tuvo que golpearlo, a modo que Jacob cojeaba, pero obtuvo la bendición. Hermanos, ¿qué estamos haciendo de esfuerzo por obtener la bendición que Dios tiene para nuestras vidas? Leamos su palabra, obedezcamos su palabra. Cada vez que vengamos a la iglesia, Dios tiene una palabra para nosotros. ¿Verdad que cada día es una palabra diferente? Y nuestro pastor trata de que todos recibamos algo. Pero primeramente Dios, a través de nuestro pastor, los martes para la familia, jueves una palabra de fe, porque necesitamos fe, hermano. Si la fe no está en nuestras vidas,
no vamos a proseguir hacia allá. Vamos a andar por un lado, por otro, y nuestra fe nos va a hacer desviarnos si la fe no se cimente en nuestros corazones. Cada día Dios tiene una palabra y debemos de prestar atención a la palabra que Dios tiene a nuestras vidas. Muchas veces va a ser dulce como la miel, hermano. Y qué deliciosa es la miel, como un pan francés, con fruta. Bueno, a mí me encanta la miel, hermano. Pero hermanos, muchas veces su palabra también va a ser con un martillo que usted va a sentir que le pegó en donde más le duele. Como que le echan limón en la llaga, hermanos. Muchas veces así va a ser su palabra y no deja de ser bendición para nuestra vida. Debemos de atesorar su palabra, ponerla en práctica. Recuerdo, hermanos, una vez estábamos hablando con una esposa de un pastor de una de las iglesias más grandes de nuestro país, siempre de la Iglesia Pentecostal Unida, y dice que el pastor el día domingo se para tras el púlpito y pregunta: que alguien de la iglesia por favor me diga qué prediqué el domingo pasado. Que por favor alguien se pare y me diga lo que yo prediqué, dijo el pastor. Y sabe, hermanos, una iglesia de más de 500 personas, no hubo uno que se parara y se acordara la palabra que el pastor había dado a la iglesia. Se decepcionó tanto el pastor y dijo: yo estoy perdiendo mi tiempo, por gusto les estoy predicando, dijo. Así que me voy, dijo, yo este día no les predico. Se enojó, hermanos, y alguien puede decir: bueno, ¿y por qué esa actitud? Hermanos, es la palabra de Dios, y si usted y yo no prestamos atención, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo. Y más que prestar atención es poner por obra la palabra de Dios. Y la esposa termina diciendo: al final yo prediqué, dijo, porque mi esposo se molestó, y tenía razón, hermanos. Imagínense, nuestro pastor hiciera así y nos preguntara qué predicó, no el domingo pasado, sino el jueves. ¿Será que algunos, por lo menos algo tendríamos en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos? Y yo recuerdo hace días hablábamos con él y me dice: he predicado tanto esto y me estoy dando cuenta que muchos están tropezando en algo que lo he venido predicando ya por meses, muchos meses, y quizás ya por 2 años. Dificultades que venimos tropezando, me dice. Y significa, me dice, que la palabra no la estamos atesorando. Significa que la palabra no la estamos poniendo por obra, hermanos. Muchas veces, como les digo, quizás no nos va a gustar mucho la palabra, pero sigue siendo la bendición de Dios para nuestras vidas. Así que cada día que venimos a este lugar, usted venga con un corazón dispuesto y diga: Señor, habla, porque tu siervo escucha. Y más que escuchar, Señor, quiero atesorar tu palabra. Señor, yo quiero poner por obra tu palabra. Ya nuestro pastor decía: si usted un mensaje lo quiere volver a escuchar, váyase a YouTube y déle seguir, hermanos. Compartamos lo nuestro. Compartamos las cosas buenas en las redes sociales, nuestra iglesia, lo que Dios está haciendo acá, compartamos lo bueno y vuelve a escuchar palabra de Dios. Yo a veces he escuchado un mensaje y le digo a mi esposo: mira, ese mensaje estuvo tan bueno, de otros pastores, y le digo: necesito que lo escuches, y vengo y lo vuelvo a escuchar con él, y si que tengo otro tiempo yo lo vuelvo a escuchar, porque siento que Dios ha hablado a mi vida. Y así debe de ser, hermanos. Cuando Dios habla, poner por obra su palabra. Necesitamos, hermanos, estar atentos a lo que Dios tiene a nuestras vidas. Cada vez que venimos a su casa, prestar atención. Si es algo directo para usted, diga: Señor, gracias por hablar a mi vida. No ande diciendo quién le dijo al pastor, porque el pastor dice eso. No, hermano, diga: Señor, gracias por hablar a mi vida, porque yo sé que tú me amas y tú aún tienes una palabra para nosotros. Necesitamos prestar atención, estar atentos a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Lucha por tu bendición. Muchos necesitamos conectarnos y creer a la palabra, hermanos. Creer a lo que la Biblia dice, una fe sencilla. Yo sé que quizás con el pasar de los años la fe ha menguado porque hay más cosas, hay otras cosas que pueden suplir nuestra necesidad, pero sigamos creyendo. Si Dios ha dicho: yo te voy a sanar, decirle: Señor, yo creo a esa palabra.
tú eres mi sanador. Hermanos, y como Jacob decirle, Señor, yo no te dejo hasta recibir mi sanidad. Jacob le dijo y agarró el ángel y no lo soltó, hermanos, hasta que le dio una palabra. ¿Cómo debemos actuar nosotros? ¿Sabes qué, Señor? Yo aquí voy a estar cada día de culto, cada día que me toque estar acá, yo aquí voy a estar. Y no solo eso, hermano, cada día en nuestros hogares tener esa relación, esa comunión con Él y decirle, Señor, hasta que tú me des la respuesta, yo voy a estar buscando tu palabra. Hermanos, porque muchas veces nos afanamos, como ya decía anteriormente, por lo material y olvidamos lo más importante, que es lo espiritual. Y la Biblia dice en Mateo 16:26, lo vamos a leer. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? La Biblia dice, ¿de qué le va a servir al hombre que gane todo el mundo si al final pierde lo más importante, que es su alma? Hermanos, lo más importante que tenemos es la salvación que Dios ha dado a nuestras vidas. Usted y yo, entre miles de personas, Él nos ha revelado, ya lo que nuestro pastor predicaba en esta mañana, hablándonos de su nombre, que tan precioso es su nombre, hermanos. Él nos ha revelado esta doctrina que para muchos sigue estando escondida, pero a usted y a mí Él nos ha revelado qué debemos de hacer: cuidar la salvación, porque es lo más preciado que usted y yo tenemos. No es su casa, no son los bienes que tenemos, y gracias a Dios por eso. Usted dele gracias a Dios por lo que Él nos ha dado, sea poco, sea mucho. Dígale, Señor, gracias por las bendiciones materiales, pero sobre todo gracias por esta salvación. ¿Usted se imagina su vida lejos de las manos de Dios? ¿Qué sería de nosotros, hermanos? ¿Dónde estaríamos? En un mundo perdido, hermanos. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Jacob dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Muchas veces nuestro Señor Jesús permite que vengan problemas, dificultades, enfermedades. ¿Sabe para qué? Para que volvamos a Él, hermano. Porque muchos quizás con los afanes estamos un poquito lejos. Y viene Dios y nos dice, vaya, te voy a poner este problema, porque es la única manera en cómo está cerca de mí. Y los problemas vienen no para destruirnos, hermanos, sino para que reconozcamos que Él sigue teniendo el control. Y que sin Él usted y yo no somos nada. Cuando Él permite enfermedades, problemas, crisis y todo lo malo que puede venir a nuestras vidas, ¿qué debemos de hacer? Tener la misma actitud que tuvo Jacob. Y él le dijo, ¿sabes qué? Yo no te voy a dejar, Señor. No te voy a dejar hasta que me bendigas. Usted se recuerda al rey cuando le llegó la noticia al rey Ezequías: ordena tu casa, le dijo, porque vas a morirle. Hermanos, muchas veces las dificultades es simplemente Dios mandándonos esta palabra: ordena tu vida, hijo. Ordena, hay algo todavía que no has ordenado. Cuando vienen problemas, ¿no es cierto que cuando vienen problemas es cuando más oramos? Amén. Cuando vienen dificultades, hermanos, enfermedades, el médico dice, usted ya casi está al borde de una crisis de su salud. ¿Qué hacemos, hermanos? Buscar más a Dios, buscarle a Él. Es por eso, hermanos, que cuando vengan las dificultades a nuestras vidas, decirle, Señor, yo aquí estoy. Yo no me voy a alejar de ti. ¿Sabe, hermanos? Así a Él le plazca no sanarnos, la mayor bendición sigue siendo nuestra salvación. No digo que el Señor no nos va a sanar, porque Él es fiel y misericordioso con nosotros, pero así Él ya no nos diera sanidad. Lo más importante es la salvación de nuestras almas. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Diciéndole, Señor, aquí está mi vida. Y ordenemos, hermanos. Muchas veces hay cosas que aún nos falta ordenar en nuestras vidas y lo pasamos por alto, pero cuando vienen las dificultades, muchas veces es un recordatorio de Dios para hacernos volver a Él. Así que cuando vengan las dificultades, dígale, Señor, dime en qué área yo necesito ordenar. Si es eso, Señor, si es algo que tú estás llamando mi atención, ayúdame a ordenar, porque yo no quiero desobedecerte, yo quiero estar atento a tu voluntad, y es lo que necesitamos, hermano. Necesitamos cada día estar en la casa de Dios, en su presencia, buscándole, hermanos.
Y perdónenos si nosotros en esta área sí quizás somos un poco cuadrados, de decir, bueno, por una calentura que nosotros nos vamos a quedar en casa, porque así hemos sido enseñados, hermano. Si es por fiebre, aquí vamos a estar aunque estemos temblando de fiebre. Y eso es no solo nosotros, también nuestras hijas. Muchas veces han estado enfermas y aquí tienen que estar. No solo porque son hijas de pastor, sino porque les enseñamos de que Dios puede cambiar nuestro presente cuando estamos buscándole a Él. Pero hermanos, si no nos esforzamos, ¿cómo vamos a obtener la bendición que Él tiene para nuestras vidas? Recuerdo el único tiempo que yo no he estado en la casa de Dios fue recién operada y mi esposo es testigo. Quizás falté como un mes, pero ¿sabe por qué no fui? Me habían dejado una sonda, hermanos, donde estaba saliendo todo lo sucio que me había provocado la infección que dejó en mi cuerpo. No me podía ni mover. Mi esposo se iba a la iglesia, él no dejó de asistir. Mis hijas, porque Hilita estaba pequeña, no dejó de asistir. Me dejaban sola en mi casa, encerrada, porque yo no me podía ni levantar de la cama. Me dejaban ahí una botella con agua y ellos se iban a la iglesia porque no vivíamos en la casa pastoral. Luego inmediatamente me quitaron la sonda, quizás después de un mes, porque había quedado muy mal. Yo ya comencé a ir a la iglesia. ¿Y sabe lo primero que yo hice el día que yo llegué a la iglesia? Hacer actividad, me fui con las hermanas. No fui a sentarme, hermana, es que acabo de salir de una operación. No, yo le dije, Señor, gracias, porque hasta aquí tu misericordia me ha sostenido. Ese día creo que la persona que llevaba la oración no llegó y me dice mi esposo, sube que usted va a dar la oración. Hermanos, yo todavía sentía dolor en mi cuerpo. Todavía de repente cuando la herida, porque la herida se me abrió ya los últimos días, todavía supuraba sangre de repente, pero yo no dije, no voy a hacer esto. ¿Sabe qué? Yo le dije, aquí estoy. Si el Señor me tiene con vida es para servirle en todas las áreas. Y esto ha sido así desde que yo llegué a la iglesia, no ahora como esposa de pastor. Yo le he servido a Él como miembro también de una iglesia. Y así fuimos creados. Recuerdo también con el ejemplo, mi madre, ¿sabe cuándo fue la última vez que ella llegó a la iglesia? Último mes que ya no fue porque ya no pudo, hermano. Su cuerpo se deterioró tanto, sus órganos se descompusieron tanto, que daba pesar verla a ella. Sus piernas se engruesaron porque ya no podía sacar los líquidos, estaba hinchada, entonces ya no podía caminar. Un mes antes dejó de ir a la iglesia antes de morir. Pero de ahí ella siempre estaba en la casa de Dios, aún con dolor, aún con dificultades, aún sintiendo que quizás Dios ya no la iba a sanar, pero aún así ella servía a Dios. Hermanos, ¿cómo yo no le voy a servir si tengo la fuerza, tengo mis manos, tengo mis pies? Gracias a Dios no tengo ninguna enfermedad terminal en mi cuerpo y le pido al Señor que me guarde y me libre de eso y me dé la fuerza para servirle en todo momento. Hermanos, usted y yo debemos de luchar por nuestra bendición, y la mayor bendición es tenerlo a Él en nuestro corazón, que su paz nos llene, que su Espíritu Santo nos guíe cada día, hermanos. Y si hay algo malo que puede estar dentro de nosotros, decirle, Señor, quítame todo eso y ayúdame a servir. Muchas veces perdemos la bendición porque no estamos en el lugar correcto a la hora que Dios nos quiere bendecir. Cuando usted dice, este día no voy, tal vez ese día Dios lo iba a sanar, pero ¿por qué no recibe la sanidad? Porque se quedó en casa. No es que sea malo descansar, pero ahora está. Por eso se quitó el culto del día lunes, para que no haya pretexto para no estar 3 días, hermano. Queremos estar una eternidad con Él, ¿verdad que sí? ¿Cuántos quieren estar una eternidad con Él? Todos, hermanos. Entonces dedicarle 2 horas por 3 días a la semana al Señor, ¿cree que es mucho? ¿Verdad que no? Hermanos, el día de ayuno debería de ser el más asistido porque nos estamos preparando para eso. Yo quiero estar con mi Padre por una eternidad. Hermanos, aquí hay paz. ¿Verdad que aquí si usted se le olvida que tiene ropa que lavar, en el caso de las hermanas, que ir a planchar, que ir a... No, aquí nos desconectamos hasta que ya volvamos, seguimos con nuestros quehaceres. Ahorita déjelo, conéctese con la palabra para no perder lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Muchas veces nos desconectamos y no recibimos la bendición por no estar en el lugar correcto. Usted se recuerda, el padre de Juan, dice la Biblia, él estaba en el lugar correcto esperando que le tocara el turno para servir.
porque había muchos servidores. Y cuando le llegó el turno a él, ese día se le aparece el ángel y da la promesa de bendición. Hermanos, cada vez que Dios nos habla, usted esté atento a lo que Él quiere decir a nuestra vida. Señor, ¿qué me quiere decir este día? ¿Qué bendición quieres decretar para mi vida? Necesitamos, hermanos, estar atentos y decirle: Señor, yo no te voy a dejar hasta que me bendiga. Hermanos, y la mayor bendición es Él en nuestras vidas. Él, hermanos, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si no lo tenemos a Él, hermano, no tenemos nada en nuestros corazones. Y el Señor lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Cuando usted y yo nos alejamos de Él, hermanos, perdemos las bendiciones. Quizás alguien puede venir enfermo este día, pero decirle: Señor, aquí estoy. Yo sé, Señor, que tú me puedes sanar. Y aunque no lo haga, Señor, yo aquí voy a seguir hasta que me bendiga, Señor. Hermanos, esa debe de ser nuestra determinación. ¿Usted cree que Dios, si ve esa determinación en alguien, no lo va a sanar, no le va a dar lo que tanto pide? Pero muchas veces, hermanos, en vez de acercarnos a Dios, ¿qué hacen los problemas, las enfermedades? Nos alejan de Dios. Y es ahí donde, en vez de edificar nuestras vidas, destruyen nuestras vidas. Así que esta mañana podemos decirle: Señor, si yo he venido enfermo, yo creo que tú me puedes sanar. Y muchas son enfermedades del alma, hermano, que también necesitamos ser sanos del alma, para tener esa paz en el corazón, que no venga aquello que atormente nuestras vidas. Y poder decirle como Jacob le dijo: es cierto, Jacob salió cojeando, hermano, salió adolorido, salió con aquello que le dolía en su cuerpo, pero salió con una promesa de parte de Dios. En el caminar cristiano muchas cosas nos van a atacar, pero si estamos con esa promesa, si estamos conectados con la bendición de Dios, hermano, nada nos va a poder hacer frente, venga lo que venga a nuestras vidas. Y podemos decirle: Señor, yo no te dejo hasta que me sanes, hasta que sanes mi alma, hasta que traigas la respuesta que tanto estoy anhelando. Señor, no te dejo hasta que tú me respondas. Señor, no te dejo hasta que mis hijos vuelvan a tu camino. Señor, no te dejo hasta que tú restaures mi hogar. Señor, no te dejo hasta que tú restaures mi economía. Hermanos, Él sigue siendo la respuesta de todo. Luchemos por nuestra bendición, y la mayor bendición ya la tenemos, es la salvación, y cada día luchamos para obtenerla. Estamos luchando, hermanos, así que no se desespere, sigamos luchando. Si siente enfermedad en su cuerpo, dígale: Señor, yo no te voy a dejar, porque tú sigues teniendo el control de mi vida, de mi familia. Esta mañana, hermanos, es el consejo que de parte de Dios a nuestras vidas: lucha por tu bendición. Sigamos luchando, hermanos, porque esto no es de cómo empezamos, es cómo vamos a terminar. Y espero que todos terminemos con las botas puestas, sirviendo al Señor. Así que el Señor Jesús me les bendiga. Así pasamos a este tiempo de oración y digámosle: Señor, yo quiero luchar por mi bendición. Y dígale, hermano, si está en problemas, dificultades, dígale al Señor: Señor, yo aquí voy a estar hasta que me bendiga, Señor, hasta que me sane, Señor. Cada día, hermanos, buscar su presencia para que Él sea obrando en nuestros corazones. Así pasa mi hermano.